Adelante, Juan. Dale. Bueno, les voy a pedir en primera instancia que a medida que ingresen se silencien, y el chat los vamos a utilizar principalmente para realizar preguntas. Traten de no utilizarlo en el medio de la charla porque parte del globo que aparece con el chat tapa parte de la presentación, así que lo dejamos específicamente para las preguntas. Bueno, este es el webinar 25. A vez tenemos el honor de tener presente al doctor Diego Sáez como disertante, especialista en imágenes y coordinador de ecografía del Hospital Británico de Buenos Aires. Nos va a hablar de embarazo ectópico dentro de los límites del útero. Quiero recordarles que este webinar va a quedar por 24 horas disponible, y luego queda para los socios aún disponible en la página web. También vamos a agradecer el auspicio de Aplimed para su línea de ecógrafos Sonoscape, que nos auspicia estos webinars, y un representante de la firma va a estar en el chat para consultas, y luego recibirán el mail para quienes quieran hacer alguna consulta en particular sobre esta línea de ecógrafos. Y también sepan que el webinar va a estar transmitiéndose en el Facebook Live de la sociedad. Por medio de este Facebook también pueden realizar preguntas que van a llegar para, luego de que termine la disertación, puedan hacer las consultas que deseen, y los certificados van a llegar 10 días después de este webinar a sus respectivos mails. Así que esperemos que el tema sea de su agrado. Es un gusto compartir con ustedes una vez más esta actividad, y vamos a dar lugar, en principio, antes de la presentación del doctor Sáez, a un video institucional. Adelante, Diego. Buenas tardes, hola a todos. Muchísimas gracias por haberse tomado este momento para compartir esta presentación. Quiero, por supuesto, agradecer a la SAUM, a las autoridades, el haberme invitado, y particularmente a los doctores, a Juan Pablo Comas, que es docente de SAUM y compañero de ruta en el Hospital Británico,
y a Saúl Weisbein y a la doctora Julieta Crosta por todo el soporte técnico que me dieron. Así que dicho esto, vamos a empezar con este webinar que se titula Embarazo ectópico dentro de los límites del útero. La orientación en este tipo de cuadros es importante tenerlos en mente para poner en juego una serie de signos ecográficos que les voy a mostrar, y eso les va, espero, a aumentar el rendimiento diagnóstico cuando se encuentren frente a este tipo de situaciones. Como toda ecografía, y que estos cuadros se presentan generalmente en el diagnóstico precoz, en el primer trimestre del embarazo, y la ecografía en el primer trimestre del embarazo, sus objetivos están dedicados a la localización del embarazo en sí, determinar después el número, posteriormente poder establecer la viabilidad más allá del primer trimestre, y en este caso particular, obviamente, evaluar el riesgo para la salud materna que se produce cuando estamos frente a un caso de embarazo ectópico. La primera situación que yo pensé es cómo nosotros podemos visualizar antes de que digamos, usemos el transductor y tengamos el estudio con el paciente. Es decir, llega el paciente al consultorio, entonces nosotros tendríamos que previsualizar la situación para ya ponernos en contexto. La primera, digamos, el primer tema a considerar es que puede ser que sea muy precoz digamos, el cuadro, y entonces estemos frente a un embarazo de localización desconocida, que como todos ustedes saben, es un capítulo hoy en la obstetricia y en el diagnóstico prenatal. Es decir, paciente embarazada con una ecografía negativa. Ya un poco adentrados, se nos pueden presentar ciertas situaciones, es decir, nosotros podemos encontrarnos con un embarazo intrauterino que puede ser viable o con viabilidad incierta, podemos encontrarnos frente a un embarazo de localización desconocida que esté fallando, sea en su seguimiento, podemos encontrarnos con un cuadro de aborto o específicamente con los cuadros de embarazo ectópico. Existe un tiempo óptimo para determinar un embarazo intrauterino, y mi interés es mostrarles un poco cuál es la línea temporal. Esto obviamente que tiene sus variaciones, y todo lo que yo les digo no lo tienen que tomar como un dogma, es orientativo. Esto es para ubicarse dentro de todo este cuadro tan importante de la ecografía neonatal. Hasta los 35 días de amenorrea podemos no tener un diagnóstico de embarazo. Es decir, podemos no localizar el embarazo y entonces estar frente a un cuadro de embarazo de localización desconocida. Más o menos entre los 35 y los 41 días, si podemos determinar un saco gestacional, ya estaríamos digamos, en presencia de un embarazo intrauterino con viabilidad incierta, porque todavía no hemos visto el embrión, no sabemos si hay actividad, etcétera, etcétera. Y a partir de los 41 días, en la paciente que se porta bien con su ovulación y que se porta bien con su fecundación, ya podríamos determinar precozmente la presencia de un embrión. Pero el momento óptimo en un embarazo normal son los 49 días. Más o menos esa es la línea temporal donde nosotros estamos ubicados. ¿Cuál es la secuencia de eventos normales en el primer trimestre? Y esto es muy importante. Lo primero que vamos a ver es el saco gestacional, que esto se ve entre las 4 semanas y media, 5 semanas. En segundo término va a aparecer el saco vitelino a las 5 semanas y media, o sea que nosotros podemos datar un embarazo ya con estas estructuras. Lo tercero que aparece es el polo embrionario, en el cual ya podemos establecer muchas veces la actividad cardíaca, eso es a las 6 semanas de embarazo, y el amnios, que se detecta entre las 7 y 8 semanas de embarazo. Esto es muy importante también, porque es un momento importante para poder determinar
el tipo de embarazo gemelar, por ejemplo, en un cuadro de estas características. Lo primero que tenemos que hacer antes de hablar de embarazo ectópico es ver un poquito las características de cómo se presenta un embarazo normal. Entonces, un embarazo normal se presenta en primera instancia como un saco coriónico, que siempre se encuentra en localización generalmente excéntrica en el útero y siempre en un plano superior al orificio cervical interno. Esta es la, digamos, imagen 3D de la ecografía 2D que hemos visto recién. Saco coriónico por encima del nivel del istmo cervical, que está marcado en verde, y marcado en rojo la zona de unión endometrio miometral. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver una condición muy importante, que es, si nosotros hicimos un examen cuidadoso y encontramos en un paciente con un test de embarazo positivo, y vemos una estructura quística, intrauterino, redondeado, no hemos visto masa anexial, obviamente me refiero a una masa extraovárica, esa estructura es un embarazo intrauterino en el 99.9% de los casos. Eso tengámoslo en cuenta para no, digamos, diagnosticar imágenes líquidas, es decir, no dar diagnósticos erróneos. Podemos estar confiados de que si se hizo un examen correcto, esa masa que vemos quística implantada en el útero es un embarazo intrauterino. Con todas estas características, es decir, se puede presentar en forma excéntrica, acá vemos el signo intradecidual y el signo de la doble decidua, que son marcadores que nos permiten orientarnos a decir que ese saco, esa estructura, es un embarazo intrauterino. No siempre están presentes, pero cuando están nos dan más confiabilidad para el diagnóstico. ¿Por qué les dije lo anterior de la estructura quística con un saco, digamos, con un reborde ecogénico? Porque muchas veces vamos a ver esta imagen que es, digamos, líquido dentro de la cavidad. Es un líquido producto de las secreciones provocadas por una decidua que está hipertrofiada, seguramente en este caso era un embarazo ectópico que le estaba dando soporte hormonal. Acá vemos que en el centro de la cavidad, visto en este corte transversal, vemos líquido, este es el corte longitudinal, con características diferentes al del saco gestacional. Aquí no hay reborde ecogénico, y los extremos del saco son afinados, y uno apunta al orificio cervical y el otro al fondo del útero. Es decir, si uno hace un diagnóstico de mayor precisión, afina el ojo, puede hacer el diagnóstico diferencial entre estas dos entidades. Vamos a ver ahora otra condición dentro de lo que son los embarazos normales, es decir, el embarazo angular. Este es un esquema, el triángulo corresponde a una cavidad uterina y al músculo del útero en un corte coronal, y la imagen de la izquierda un corte transversal. ¿Qué es un embarazo angular? Un embarazo angular es la implantación del saco gestacional en el ángulo lateral de la cavidad. Es una variante de un embarazo normal ubicado lateralmente en la cavidad. Esto es muy importante porque puede suscitar el problema diagnóstico, es decir, nosotros acá vamos a veces tener que hacer el diagnóstico diferencial con un embarazo intersticial. Y se los menciono en primera instancia, obviamente porque es una variante de un embarazo normal, y porque después vamos a ver cómo nos tenemos que preparar mentalmente para ver este tipo de situaciones que se nos presentan digamos, en el diagnóstico diferencial del embarazo ectópico intrauterino. ¿Cuáles son las características ecográficas del embarazo angular? Primero tenemos que tener un útero normal. El útero debe ser normal, no estar en presencia de un útero uni o bicorne, ni un útero septado, porque obviamente cambia el cuadro. El embarazo angular es una localización especial en un útero normal. El saco tiene que estar en el ángulo lateral de la cavidad, medial a la unión uterotubaria, tiene que estar cubierto por el miometrio, la cubierta miometrial debe ser adecuada, el endometrio, es decir, la decidua que lo recubre,
tiene que ser perfecta, es decir, tiene que estar recubierto por el endometrio circundante y tiene que haber ausencia del signo o la línea intersticial, que es un pilar diagnóstico del embarazo intradecidual. Acá, intersticial, perdón. Acá tenemos un corte transversal de un útero. Acá vemos un embarazo, un saco gestacional con su saco vitelino ubicado muy lateralmente en la cavidad. Esta ecografía 3D corresponde, y esto nos puede ayudar a veces al diagnóstico. Ven que toda la cavidad endometrial rodea, digamos, más que rodea, el saco está dentro de la cavidad endometrial, está rodeado por endometrio. En un corte más ampliado podemos ver primero todo el endometrio, toda la cavidad endometrial y el saco, es decir, este saco está rodeado por endometrio y por lo tanto es intracavitario y por lo tanto eso es un embarazo intrauterino normal. En las consideraciones del embarazo ectópico tenemos que los dos grandes cuadros, es decir, lo más frecuente es encontrar un embarazo ectópico en la trompa, ese es el 96-97% de los casos. Este tipo de embarazos tiene una incidencia en 1.5 a 2% de las gestaciones, y la incidencia es mayor, obviamente, en las mujeres que son atendidas en lo que se llaman unidades de diagnóstico temprano, que para nosotros son los consultorios de derivación de ecografía del primer trimestre de la gestación. Tiene estos embarazos una mortalidad del 0,5 por 1000. Los embarazos ectópicos no tubarios ya son condiciones más raras. Tienen una incidencia menor al 5% entre todas las gestaciones ectópicas y presentan la dificultad de que el diagnóstico diferencial con un embarazo correctamente ubicado en la cavidad puede ser difícil. Acá hay dos grandes grupos. Fundamentalmente el que nos trae a la presentación es el de los que están parcial o totalmente confinados al útero, y son el embarazo intersticial, el cervical, el embarazo en cicatriz de cesárea, el embarazo intramural y el embarazo cornual. Y obviamente los intraperitoneales, que son los embarazos ováricos, y los intraabdominales, que son condiciones raras. Este muy buen cuadro de diagnóstico, este esquema que pertenece al trabajo de los doctores Kukovic y Mavreilos de la Revista Blanca, de la publicación del año 2007, nos establece todas las formas de presentación del embarazo, es decir, el embarazo ubicado en forma normal, el embarazo en un útero con una malformación mulleriana, el embarazo cornual, es decir, embarazo en un cuerno rudimentario, el embarazo intersticial, los cuadros de embarazo intrauterino que nos traen a la presentación son todos estos. Posteriormente vamos a ver lo que son los embarazos intramurales, los embarazos en la cicatriz de cesárea y los embarazos cervicales. Y obviamente quedan por fuera todo lo que son los embarazos tubarios, ováricos y los embarazos abdominales. Embarazo ectópico intrauterino, entonces, puede ser intramural, en cicatriz de cesárea, cervical, intersticial o cornual. Muy bien. Vamos a, una vez dicho esto y ya enfocados en toda esta entidad, les quiero presentar el tema de la siguiente manera. Nosotros podemos tener, y eso se nos presenta a la consulta, un embarazo gestacional en localización excéntrica. Es decir, nos llama la atención que ese saco gestacional está muy lateralizado. Entonces, cuando nosotros veamos esto, automáticamente tenemos que pensar en tres posibilidades. Y después de pensar, las tenemos que tratar de descartar. Como ya les dije, esto puede ser un embarazo angular, que es una variante normal, pero puede ser también un embarazo intersticial o un embarazo cornual. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos hacer para hacer el diagnóstico con más precisión de estas entidades. En este esquema yo les represento el útero en un corte transverso, en sepia está el miometrio, el endometrio en azul. Estas son las porciones intersticiales de las trompas, que son muy importantes, sobre todo en el embarazo intersticial. ¿Por qué? Porque el embarazo intersticial se ubica en la porción intramural
de la trompa. Entonces está dentro del útero, alojado en la trompa, y lo vamos a ver cerca de la cavidad. Y lo que vamos a tratar de determinar, como ya les voy a mostrar posteriormente, es esta porción de la trompa que se intercepta con el saco gestacional y que nos va a permitir hacer el diagnóstico de certeza. Entonces, el embarazo intersticial corresponde al 2 al 4% de los embarazos ectópicos, y al 7,3% de los embarazos por tratamientos de fertilidad asistida, de los embarazos ectópicos no tubarios, ¿no? La implantación es en la porción intersticial de la trompa, como ya vimos. En la cavidad hay ausencia de embarazo endocavitario. El saco gestacional está en un sector lateral del fondo, rodeado de miometrio, generalmente en una capa miometral menor de 5 milímetros o menos, y hay una línea endometrial fina que intercepta, como ya les mencioné, el saco gestacional, que es la línea intersticial. Aplicando estos criterios, ustedes van a tener una sensibilidad del 80% y una especificidad para poder hacer este diagnóstico. Recuerden que además, cuando vean un saco muy lateralizado, tómense su tiempo porque las contracciones uterinas nos pueden hacer jugar una mala pasada. Quiere decir que antes de abrir la boca, podemos reevaluar en 10 minutos, 15 al paciente. Si tenemos la misma situación, ya nos vamos con más confianza a hacer el diagnóstico. Entonces, esta línea intersticial es lo que hay que tratar de determinar porque es la que nos va a llevar a hacer el diagnóstico certero de la presentación. En este es un corte longitudinal, cara anterior del útero, miometrio, cara posterior. Acá vemos la cavidad endometrial en un corte transversal, una tenue línea intersticial y un saco gestacional ubicado en el borde lateral del útero, digamos en la región intersticial de la trompa. El film de abajo corresponde al mismo embarazo exacerbado, para que vean ustedes que estos embarazos son muy vascularizados. Acá el trofoblasto puede digerir la arteria uterina y se puede provocar un cuadro de una hemorragia cataclísmica y puede ser una urgencia obstétrica. Esto puede conducir a la muerte al paciente, motivo por el cual esto tiene que ser diagnosticado, y si ustedes no pueden hacer el diagnóstico, tienen que transmitir la sospecha. No tendría esta situación que pasar desapercibida. Acá vemos dos cuadros más. Acá se ve perfectamente bien la línea intersticial y acá no tanto. Estos dos correspondían a dos embarazos intersticiales. Entonces, un corte transversal con una cavidad sacular al lado de la cavidad endometrial. Yo no tengo un corte 3D para presentarles, entonces recurro al mismo trabajo que les mostré anteriormente. Esto es lo que la ecografía 3D nos permite, digamos, hacer un poquito más preciso el diagnóstico, obviamente si lo sabemos buscar, pero si hacemos el corte donde corresponde, no habría problemas con la ecografía 2D. Acá vemos la cavidad limpia, la línea intersticial y el saco gestacional, haciendo el diagnóstico de embarazo intersticial. Si nosotros hubiéramos hecho el corte en ecografía 2D a este nivel, hubiéramos hecho el diagnóstico. O sea que se puede hacer el diagnóstico con ecografía 2D. Muy bien, vamos a ver el otro cuadro de diagnóstico diferencial, que es el embarazo cornual, que es el embarazo en un cuerno rudimentario. Hay todo un tema de nomenclatura acá. O sea, se confunde embarazo cornual con embarazo intersticial. Se tiende en este momento a ser, digamos, a ser más precisos con el lenguaje para poder todos hablar un mismo idioma. Lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando se habla de endometriosis, cuando se habla de ecografía en lo que es tumores de ovario, un mismo idioma para todos, para que todos sepamos de qué estamos hablando. Entonces, cuando yo me refiero a embarazo cornual, arbitrariamente en esta presentación yo me refiero a los embarazos implantados en un cuerno rudimentario. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, tenemos el embarazo con el
el útero unicorne y el cuerno rudimentario. El útero unicorne tiene solo una línea intersticial, y si la podemos demostrar, esto es difícil, pero se puede hacer, vamos a tener ya parte del problema resuelto. El embarazo cornual tiene una incidencia, digamos, es muy raro. La incidencia es de 1 en 75.000, 1 en 150.000. O sea que es rarísimo. ¿Cómo lo vemos ecográficamente? Vamos a ver ausencia de evidencia de embarazo intrauterino, no vamos a ver el embarazo en la cavidad, vamos a ver un saco gestacional o restos rodeados por un manto miometrial que es móvil, que no es nada más que el cuerno rudimentario que podemos mover con el transductor. Hay ausencia de comunicación entre el saco gestacional y la cavidad unicorne. Hay una sola porción intersticial de la trompa en el cuerpo principal uterino, que esto es difícil de mostrar, y con Doppler color podemos ver pedículo vascular contiguo al saco gestacional. Acá tenemos que hacer dos diagnósticos diferenciales: embarazo intersticial, ustedes ya lo vieron, ya están en condiciones de hacerlo, y el embarazo angular. Entonces, para finalizar con lo que sería el saco gestacional en localización excéntrica, las tres posibilidades: embarazo intersticial, el embarazo angular, embarazo normal rodeado del endometrio, el embarazo intersticial con la demostración de la línea intersticial, y el embarazo cornual, como no tengo, usé uno del grupo de trabajo de la Sociedad Europea ESRE, es un embarazo que está en el cuerno adyacente al útero unicorne. ¿Qué es un embarazo intramural? En este corte de longitud transversal ven el útero y un saco gestacional ectópico imbuido en el miometrio. El embarazo intramural es una condición rara, menos del 1% de los embarazos ectópicos, y tiene una incidencia aproximada de 1 en 30.000. Tienes generalmente siempre, un antecedente de injuria en el músculo del útero, es decir, una miomectomía previa, un legrado, y también se ha asociado, se ha relatado en casos de adenomiosis, es decir, donde hay una alteración del músculo del útero. Ecográficamente lo vamos a ver como un saco gestacional o restos intramiometriales en un plano superior al orificio cervical interno, dentro del miometrio, es decir, acá la zona de unión miometrio puede estar respetada si este embarazo intramural la traspasó, y si no la traspasó totalmente va a estar parcialmente respetada. Hay una ausencia de reacción decidual en la vecindad del trofoblasto, se ve flujo peritrofoblástico marcado en el examen con Doppler color, y hay ausencia con cavidad o trompa, porque este embarazo está dentro del músculo del útero. Acá el diagnóstico que se nos puede presentar cuando esta entidad se manifiesta como restos endocavitarios y tiene, digamos, bastante vascularizaciones con enfermedad trofoblástica. Acá, obviamente, ecográficamente, improbablemente hagamos el diagnóstico, por lo raro del cuadro. Acá esto se define clínicamente, el dosaje de subunidad beta, que está muy diferente en estas dos condiciones. Entonces, vamos a ver este embarazo de nuestra casuística, que estaba implantado en el miometrio, un saco gestacional sin reacción decidual o muy pobre, implantado en el miometrio, y ven acá el Doppler color tiene flujo peritrofoblástico con las características de lo que es un flujo peritrofoblástico, que ya se las voy a ir comentando, que es una velocidad sistólica mayor a 21 centímetros por segundo, acá en 24, y un índice de pulsatilidad menor de 1, es decir, de baja resistencia. Acá un índice tenemos de pulsatilidad de 0,7%. Entonces, el ver un saco gestacional dentro del músculo del útero ya nos hace el diagnóstico. A veces, en raras ocasiones, un embarazo en cicatriz de cesárea se puede ver así. Y bueno, vamos a la madre de los embarazos ectópicos intrauterinos, sobre todo en este tiempo, que es el embarazo en la cicatriz de cesárea. ¿Qué es el embarazo en la cicatriz de cesárea? Es la implantación de una gestación en la incisión de histerotomía
de una cesárea anterior. La incidencia es de 1 en 2000 embarazos y va en aumento porque obviamente está en aumento el número de cesáreas que se practican. Representa el 6% de los embarazos ectópicos entre pacientes con parto por cesárea previo, entre los factores de riesgo, en pacientes con parto por cesárea anterior, la adenomiosis, la fertilización in vitro, el legrado previo, la extracción manual de la paciente. Recuerden que todos los cuadros de embarazo ectópico, como regla general, se ven con mayor frecuencia en los pacientes que son sometidos a técnicas de reproducción asistida. Este embarazo en cicatriz de cesárea tiene una historia natural de complicaciones, como todo lo que es ya está. el espectro de la Gracias, abrazo. cesárea, la rotura uterina, hemorragia severa y pretérmino. Por favor, chequen, hay alguien que está con el micrófono abierto. Gracias. Y ahí lo silencio, disculpen. Entonces, ¿qué vamos a ver en un embarazo en cicatriz de cesárea? Vamos a ver la cavidad uterina y el endosdermis vacíos, el saco gestacional o la masa trofoblástica dentro de un defecto miometral visible en el sitio de la cicatriz anterior de la cesárea, que está cercano al orificio cervical interno. El miometrio, es decir, la capa miometral que está en relación con el embarazo en cicatriz, es muy fino, puede medir 1 a 3 milímetros, o directamente estar ausente, es decir, entre el saco gestacional y la vejiga no ver músculo uterino. Obviamente que va a haber evidencia en mayor o menor grado de circulación funcional trofoblástica, eso visto con Doppler color, y ustedes ya les mencioné cuáles son las características de este flujo. Signo del deslizamiento negativo, ¿qué es? El signo del deslizamiento es la movilización de un saco gestacional que está ubicado bajo cuando hacemos presión con el transductor. Esto hace el diagnóstico diferencial con un aborto en curso. A veces en los abortos en curso, cuando está cerca del orificio cervical externo y nosotros movemos el transductor, ese saco gestacional que se está, digamos, eliminando, presenta movimiento y entonces podemos hacer el diagnóstico diferencial. Acá el flujo trofoblástico permite diferenciar el cuadro de una cicatriz de cesárea, de un embarazo en cicatriz de cesárea, con la fase cervical de un aborto cuando se nos plantea la duda diagnóstica. Entonces acá lo fundamental, como vamos a ver en los embarazos en cicatriz de cesárea, es el asesoramiento materno sobre la morbimortalidad que tiene esta condición. Entonces acá vemos dos casos de embarazo en cicatriz de cesárea. Vemos un embarazo que probablemente esté en la cicatriz, y que seguramente está en el nicho de la cicatriz, porque vean la forma puntiaguda que sigue la forma del defecto provocado por la histerotomía. Esto solamente se puede ver cuando los embarazos son precoces, es decir, cuando nosotros estamos en embarazo, frente a un embarazo de 7, 8 semanas o menos, sí estos signos se pueden aplicar. Cuando ya el embarazo es de más tiempo, el saco gestacional es de mayor volumen y tenemos mucha dificultad en establecer las relaciones anatómicas. Entonces acá lo que hay que tratar de hacer, cuando se nos presenta, obviamente, si se nos presenta a las 10 semanas, no tenemos más remedio, es tratar de hacer el diagnóstico lo más cuidadosamente y precozmente posible. Bueno, les voy a comentar una serie de unos poquitos artículos que nos pueden ayudar muchísimo a hacer, digamos, a poner en juego estos signos para poder orientarnos para hacer el diagnóstico de un embarazo en una cicatriz. Como dice este trabajo, fácil diagnóstico diferencial entre embarazo intrauterino y embarazo en la cicatriz de cesárea en el primer trimestre temprano. Entonces, este signo que, digamos, describieron el doctor Timur Tisch de la Universidad de Nueva York, es relaciona la ubicación del centro del saco gestacional en relación con el punto medio del eje del útero.
ellos dicen que es digamos, nosotros también tratamos a veces de hacerlo, y vamos a ver a veces si funciona y cuándo no. Ese es un método para la diferenciación ecográfica entre un embarazo intrauterino y un embarazo de la cicatriz entre las semanas 5 y 10. Sensibilidad 93, especificidad muy alta, y una razón de verosimilitud, digamos, positiva altísima, es decir, un pretest de embarazo cervical con un test positivo por ecografía nos da una certeza diagnóstica muy importante cuando lo podemos aplicar en forma positiva y descartar cuando lo vemos en forma negativa. Es decir, se traza una línea entre el orificio cervical externo y el fondo del útero, esa línea pasa por el endometrio, se divide en dos mitades iguales, y entonces, si el centro del saco está proximal, es decir, está antes de la mitad de la línea, es probable que esto sea un embarazo en cicatriz de cesárea. Si está distal al punto medio, es probable que sea un embarazo intrauterino normal. Entonces veamos acá nosotros tenemos un útero en anteversoflexión, hemos trazado la línea que les mencioné, acá vemos un saco gestacional y el punto medio de la línea corresponde a la estrella. Esto era un embarazo en cicatriz de cesárea, digamos, acá el signo funcionó perfecto, acá no funcionó bárbaro, estábamos todos muy contentos. Pero ¿qué pasa acá? Este es un útero en retroversoflexión, y el útero está así muchas veces. Hay un ángulo entre el cuello y el cuerpo y el fondo del útero. Acá, digamos, no nos podemos basar solamente en este signo en este tipo de condiciones para decir que es un embarazo cervical. Acá tenemos una dificultad diagnóstica. Y acá tenemos también otro saco gestacional, ubicado ahí en término medio, hay una cicatriz de cesárea. Nosotros les tracé la línea media de la línea endometrial y el centro del saco está pasando la línea media. Sin embargo, es un embarazo de la cicatriz. Es decir, acá hay que sumar signos. No nos podemos basar en una sola medición, no tenemos que ser matemáticos ni, digamos, geómetras de la ecografía. Vamos poniendo en la balanza los signos ecográficos y también nos vamos guiando por la clínica. No es una condición fácil y todos tenemos dudas diagnósticas, las tenemos todos. Este es el punto medio, entonces el punto medio del saco está muy por encima. Y es, digamos acá, lo que viste, son pocos pacientes, este es un trabajo retrospectivo que se hizo sobre las imágenes fotográficas, y encontraron que los embarazos en la cicatriz de la cesárea con un signo menos estaban del punto medio de la cavidad, menos 10 milímetros, los embarazos normales en más 17 milímetros, es decir, estaban por encima. Hay otro signo que sirve para, digamos, predicción de los resultados quirúrgicos en placentas con riesgo de acretismo. Esto es un poco más difícil, más tedioso, pero se los menciono porque pueden ir al artículo y mi interés era desglosárselos y que si les interesa lo vayan usando. ¿Qué es esto? En un embarazo en cicatriz de cesárea, la relación entre el saco gestacional ectópico y la línea endometrial, es decir, yo les voy a mostrar ahora todo esto, lo que se llama signo del cruce, o crossover sign, esto sirve para predecir la evolución hacia los diferentes tipos de placenta anormalmente invasiva. Ustedes saben que el espectro del acretismo placentario es variado, puede ser poco, una placenta con una adherencia muy, muy leve, una placenta ácreta, una placenta íncreta o péricreta. Entonces, los autores de este trabajo
se enfocaron no en diagnosticar qué tanto invadía la placenta, sino qué complicaciones podía tener un embarazo de una paciente que decidiera continuar. Porque a pesar de que la foto puede ser igual en dos pacientes, no es lo mismo un embarazo en una cicatriz en una paciente de 22 años que en una paciente que ha tenido una cesárea anterior con una pérdida de un embarazo, por ejemplo, por una preeclampsia, y que por un tratamiento de fertilidad con su único embrión tuvo la mala suerte de que ese embarazo se le implantara en la cicatriz de esa cesárea previa. Entonces, el paciente, la pareja, puede preguntar: doctor, ¿qué posibilidades tengo yo, siendo esta mi única oportunidad de que mi embarazo pueda llegar a término, de que yo no tenga complicaciones y de que todo llegue a buen puerto? ¿Y qué complicaciones puedo tener? Bueno, estos autores se enfocaron en eso, es decir, estratificar a los pacientes con embarazo en la cicatriz en la relación con la severidad del espectro del acretismo a las condiciones que van a venir después, es decir, el riesgo de placenta pércreta en función de la morbilidad quirúrgica intra y postquirúrgica de los pacientes que necesiten cirugía por adherencia placentaria. Es decir, aquí en este trabajo se evaluó parto antes de las 34 semanas, unidades de sangre requeridas en cirugía, admisión a terapia intensiva, días de internación, y todas estas condiciones fueron mayores en los embarazos que tuvieron el signo positivo. Entonces, se los voy a desglosar para que no sea un loro el que les habla y ustedes traten de que yo pase rápido el slide. Primero, los autores inventaron una línea que va desde el orificio cervical interno hasta el fondo, pasando por la cavidad endometrial. Después definieron al saco y trazaron una línea dentro del saco que fuera perpendicular a la línea fondo-orificio cervical interno. Y a esa línea que está dentro del saco le pusieron superior-inferior, en sus extremos superior-inferior. Muy bien. En los embarazos en los cuales esta línea que ven acá intercepta a esta línea más de 2/3, empezaron a ver en esta poca casuística que los embarazos iban a acretismo placentario. Es decir, que cuando este crossover sign, que es nada más que el cruzamiento que ustedes están viendo, es mayor de 2/3 de esta línea superior e inferior del saco, son embarazos que evolucionan hacia grados de acretismo grave. Y cuando esta línea intercepta en menos de 2/3, bueno, los acretismos fueron menores. Entonces, estos pacientes podrían, digamos, tener un mejor pronóstico en el seguimiento de su embarazo. Los embarazos que tuvieron lo que se llama crossover sign 1 fueron los embarazos que fueron a grados graves de acretismo, y los embarazos que interceptaron digamos, en 2/3 o menos, fueron embarazos que digamos, tuvieron grados menores. Bueno, cuando se puede trazar esta línea, porque como todo tenemos que tener las condiciones anatómicas para que esto pueda suceder, ustedes ven acá que esto obviamente fue trazado retrospectivamente en uno de los casos que ya les mostré, pero este embarazo, que no progresó porque fue tratado previamente, hubiera teóricamente progresado un acretismo placentario. Entonces, vamos a ver ahora que los embarazos pueden estar implantados en la cicatriz bien curada de una cesárea, si están implantados
tienen mejor resultado que los embarazos que están, digamos, asentados en el nicho, donde el miometrio está más fino. O sea, cuando el grosor del miometrio es menor de 2 milímetros en la ecografía del primer trimestre, esto se asocia con placenta adherente, es decir, cuanto más fino el endometrio, más probabilidad de invasión. Cuando el espesor endometrial fue de 4 milímetros, más implantación en la cicatriz, estos casos pudieron llevar un manejo expectante y tuvieron un resultado con nacidos vivos, aunque con riesgo considerable de histerectomía. Recordemos que estos son embarazos implantados en cicatriz y que todos estos casos no son para el diagnóstico, son para la orientación del paciente, lo que yo les mostré antes del crossover y estos signos, porque esto es lo que se va a venir. Después del diagnóstico, el paciente, una vez está bien, yo tengo mi embarazo, está bien, está en la cicatriz, el embarazo está vital, yo quiero continuar mi embarazo. Entonces se tendrá que, digamos, el equipo multidisciplinario reunirse y poner en juego esta y otras variables más para poder hacer un asesoramiento adecuado a la pareja. Bueno, del trabajo también original, esto es lo que yo les mencionaba, el embarazo puede estar implantado en la cicatriz bien curada y con un espesor mayor de 4 milímetros, o en el nicho, y entonces el endometrio ser más fino. Vamos a ver casos nuestros ahora, una vez que les, digamos, desglosé toda esta parte para que se fuera más objetiva la comprensión. Este es un útero en retroverso flexión, está, digamos, ampliada la imagen sobre un saco gestacional que está en la cicatriz, vean el trofoblasto y vean el grosor del miometrio, 1 milímetro. A diferencia de este, acá está digamos, esto estaría implantado aparentemente en la cicatriz, bien curada, y no en el nicho de otro embarazo que está en la cicatriz, con un espesor miometrial mayor que este. Entonces veamos cómo nos evolucionó, no porque lo hubiéramos esperado, sino porque en el esperar cómo evolucionaba el tratamiento, vean ustedes que este embarazo con un miometrio finísimo tiene una irrigación, digamos, la placenta tiene una agresividad importante, este es un corte longitudinal, donde el útero se enderezó un poquito. Acá vemos lo que se denomina refuerzo de la vascularización miometrial asociada a restos ovulares, que son estos, y la cara anterior del útero en un corte de una ecografía 3D, nada más que para demostrar la profusa vascularización que tiene ese sector. Entonces, vean ustedes que este último trabajo nada más que son 16 pacientes. Entonces, los compararon, grupo A, grupo B, los pacientes implantados en la cicatriz y en el nicho, y como ven, la pérdida sanguínea fue siempre menor en la cicatriz bien curada, el peso que se alcanzó en los recién nacidos fue mayor en la cicatriz bien curada, y el espesor miometrial, con un rango de 5, pero 4 era el valor de corte a partir del cual ellos empezaron a ver que había mejor pronóstico, pudieron hacer esta especulación diagnóstica. Como ven, son muy pocos pacientes, esto no está validado ni mucho menos, pero se está haciendo casuística en este sentido. Bueno, nos queda el embarazo cervical, que es el embarazo que está implantado en el cuello, no en la cicatriz de la cesárea. Es el 1% de los embarazos ectópicos, una incidencia de 1 en 8.600, 1 en 12.400, y mucho menor, 1 en 825 más o menos en los tratamientos de fertilidad asistida. En ecografía vemos ausencia de evidencia de embarazo intrauterino, la forma uterina en reloj de arena con el canal cervical balonado. ¿Por qué? Porque si el embarazo se implantó en la cicatriz, todo ese cuello se está preparando, o se está, digamos, ha sufrido los cambios
del músculo del útero que está recibiendo, preparándose para, digamos, alojar un embarazo, es decir, el cuello adquiere un volumen importante. El saco gestacional o tejido placentario en estadios precoces se va a encontrar en el canal cervical debajo del orificio cervical interno, el orificio interno está cerrado, y el sliding, es decir, lo mismo que en el embarazo de la cicatriz de la cesárea, el sliding es negativo porque ese embarazo está fijo, está implantado y no lo podemos deslizar. Les quiero mostrar este caso desde el año 2003, pero es un embarazo cervical que ya estaba detenido. Vean el cuello, cómo ha sufrido un útero en reloj de arena, un saco con bordes irregulares, cómo ha sufrido todos los cambios gestacionales que acontecieron por esa implantación anómala del saco. Muy diferente a este caso, que no es nada más que un aborto en curso, en el corte longitudinal superior izquierdo, y focalizado sobre el cuello, el saco gestacional. Ven no solo el saco, sino ven coágulos, restos. Acá no tengo el video, pero teóricamente tendríamos que en este caso poder, lo cual es difícil también, provocar una movilización de ese saco gestacional que no tiene que tener Doppler color, no tiene que tener flujo perisaco, flujo trofoblástico, porque se está descendiendo, se está eliminando, y tiene un sliding negativo. Entonces, en esta ecografía del primer trimestre, las dos preocupaciones que tenemos en relación a lo que estamos viendo de los embarazos ectópicos intrauterinos, y particularmente por la relevancia que tiene de los embarazos en las cicatrices. Un embarazo en cicatriz con diagnóstico tardío puede causar efectos graves, no solo, digamos, mortalidad, y podemos, si dejamos pasar el tiempo, el paciente puede perder la opción de un tratamiento médico con metotrexate. Y también, si nos apuramos al diagnóstico, un sobretratamiento de un aparente embarazo en la cicatriz que potencialmente podría convertirse en un embarazo viable en los siguientes días. Entonces, dudas tenemos todos estamos, digamos, sentados en el televisor de la incertidumbre, por decirlo de alguna manera. Cuando miramos la pantalla, tenemos que aplicar cuidadosamente los signos, tenemos que hacer un scan prolijo, tomarnos nuestro tiempo para poder definir estas situaciones. Creo que aporta mucho más que solucionar este dilema como lo haría Felipe, el personaje de Quino, tirando la moneda. Acá hemos visto algunos elementos más que espero que les sirvan, que seguramente los están utilizando, y yo nada más que usé la clase para refrescármelo yo y para, digamos, compartir este momento con ustedes, pero sirven y se aplican. Quiero nuevamente agradecerles que se hayan tomado la molestia de estar sentados escuchando, y por supuesto agradecer al equipo de medicina fetal del hospital británico, y a los que hacemos ecografía en este tipo de escenario. Así que muchas gracias. Gracias, Diego. Si querés dejar de compartir, y si tienen unos minutitos más, como parte del equipo que menciona el doctor Sáez, queríamos compartirle brevemente esta experiencia que hemos juntado a lo largo de estos años en la resolución de los embarazos ectópicos en cicatriz de cesárea. Como mencionó, es uno de los ectópicos intrauterinos parte de una sociedad. Se te corta, Juan, me parece. Juan, si podés desactivar tu cámara y seguir hablando, aunque no se te vea, para mejorar el audio.
¿Estás ahí, Juan? Sí, estoy. Bueno, te dejamos seguir. A ver. ¿Se cortó? Creo que está frisado. Sí, se cortó. Ah, Bueno, dame un segundito, vamos a pasar el video de nuestro auspiciante y después le damos tiempo a Juan que se vuelve a pueda conectar. integrar. Un segundito. Muy bien, una vez más agradecemos a Primer por el auspicio de estos webinars. Adelante, Juan Pablo. Bueno, vemos si lo logramos ahora. Lo hacemos rapidito. Bueno, ahí hay una serie de casos, incluso con la colaboración del doctor Gori e incluso del doctor Richie de Mendoza. Juntamos esta experiencia, donde, bueno, lo importante que lo mencionó Diego es recordar, antes de realizar una ecografía del primer trimestre, interrogar un poco a la paciente, destacar el antecedente de la cesárea anterior y ahí enseguida buscar en ese primer trimestre cuál puede ser la relación del saco gestacional con la cicatriz de cesárea. Porque cuanto más precoz hagamos el tratamiento, más fácil de identificar, especialmente los embarazos ectópicos en cicatriz de peor pronóstico, y poder instaurar el tratamiento adecuado. Dentro de estos tratamientos, cuanto más precoz va a haber menos morbilidad, morbimortalidad, incluso hasta materna. Recordar que el tipo de tratamiento puede ser de tipo médico, ya sea mediante la utilización de metotrexate local o intramuscular, local en especial cuando el embarazo se encuentra vital, o expectante y eventualmente si no baja la subunidad beta, utilizar el metotrexate en los casos de embarazo detenidos en cicatriz, y eventualmente para la complicación de la hemorragia, la embolización intrauterina, la utilización de vasopresina intracervical o balón de sonda Foley para tratar de cohibir la misma. Y en el último recurso, el abordaje quirúrgico con la eventual histerectomía, que es el gold standard, o eventual resección del área de la cicatriz si es posible. Cuando detectamos el embarazo ectópico en cicatriz y este está detenido, o si eventualmente hacemos tratamiento sistémico e intralocal con metotrexate, después hay que hacer un control seriado con ecografía transvaginal y evaluar cómo la subunidad beta va descendiendo. Y acá lo que necesitamos es paciencia. Paciencia que hay que transmitir incluso a la paciente, porque en la medida que no aparezca la metrorragia y la subunidad beta vaya disminuyendo, la resolución espontánea
del embarazo ectópico en cicatriz no vital puede llevar de 2 incluso a 3, 4 meses, donde espontáneamente la paciente va a eliminar ese material detenido y poder llegar a la resolución completa de este tipo de entidad. Hay que recordar que no hay que hacer dilatación y legrado como primera intervención, y esto es de especial cuidado en los huevos muertos y retenidos a nivel de la cicatriz de cesárea, donde uno puede atinar, cuando lo visualiza constantemente en la ecografía a lo largo de las semanas, a querer sacarlo mediante este método. Ese método aumenta el riesgo de hemorragia. Hay que esperar que la subunidad beta se negativice y después hacer un abordaje controlado, eventualmente con resectoscopía. Y esto es lo que quería mostrarles, esta lista de 9 pacientes que hemos tratado en forma médica, donde en 3 de 9 de estos pacientes la resolución fue totalmente espontánea, con la espera, mediante tratamiento expectante y seguimiento, y que tardaron entre 2 e incluso 6 meses en terminar de resolver, y otras necesitaron metotrexate local, y solo 2 de ellas una intervención quirúrgica intraútero, como una resectoscopía o eventualmente aspiración luego de 3 meses de espera por hemorragia. Así que este sería el algoritmo de abordaje del embarazo ectópico en cicatriz. Obviamente, si la paciente ya se presenta con el cuadro de hemorragia y descompensación hemodinámica, lo más probable es que requiera una intervención quirúrgica mayor, como la histerectomía. Si el embarazo no está vital, podemos tomar una conducta expectante con seguimiento seriado de la subunidad beta, y si esta no desciende, utilizar el metotrexate para ayudar a su descenso y esperar a que se resuelva espontáneamente, o eventualmente una intervención cuando la subunidad beta sea negativa. Y en caso de estar vital el embarazo, la aplicación de un tratamiento local con metotrexate y eventualmente luego esperar a que resuelva espontáneamente. Eso era básicamente lo que queríamos sumar a la excelente charla que realizó el doctor Sáez, y cómo en estos últimos años nos vimos en más de una ocasión el desafío de tratar una de estas entidades, que es el embarazo ectópico en cicatriz. Ahora sí, podemos dar lugar a las preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta en particular. Hay algunas preguntas en el chat. No sé, Juan Pablo, una de ellas decía de cómo se trata el embarazo ectópico en miometrio, pero creo que vos un poco hablaste del tratamiento del ectópico en cicatriz. Supongo que no sé si querés aclarar si es igual o tiene alguna diferencia. La verdad que hay diferencia, porque tanto el embarazo en miometrio, lejos del área de la cicatriz, o sea, lo que tiene en particular el área de la cicatriz es que de fácil abordaje a través del saco vaginal, del fondo de saco anterior vaginal, o sea, uno puede llegar fácilmente a hacer los tratamientos locales. En cambio, el intramiometrial o el cornual muchas veces son un desafío, son muy poco frecuentes, hay muy poca casuística, pero a veces hay que ir a la resección de ese embarazo ectópico, o intentar algún abordaje de inyección local, pero ya por una vía quirúrgica. Es decir, la realidad es que no hemos tenido la experiencia de ver un intramiometrial, sí hemos tenido experiencia de los cornuales y tener que hacer una resección laparoscópica local del embarazo y coagulación, logrando así preservar el útero. Claro, la idea siempre es que en los casos estables y precoces el tratamiento es médico. Y los casos que, digamos, salen de ese rango ya requieren un tratamiento más agresivo. Pero el tratamiento, por eso el énfasis es en el diagnóstico precoz, donde el paciente, digamos, tiene la chance de un tratamiento médico. Y como decía Juan, sí, lo que da más resultado en el embarazo intersticial es la resección de la región del cuerno. Eso es lo que la resección vía laparoscópica. Diego, la doctora Villalba pregunta en el chat si es adecuado colocar en el informe ecográfico los términos embarazo de localización desconocida
y embarazo intrauterino de vitalidad incierta. En nuestro país no tenemos una norma para los informes no están reglados. El embarazo de localización desconocida es una entidad que, digamos, que está descrita en la medicina. El tema es que te entiendan qué es lo que vos estás poniendo. Yo creo que sí se puede poner previa la descripción del cuadro. Es decir, uno tiene que hacer un informe donde explique qué es lo que hizo, donde comente el cuadro del paciente, es decir, se efectuó un estudio, una ecografía, digamos, ginecológica o tocoginecológica, donde se exploró el útero, la cavidad, los ovarios y las zonas anexiales, no encontrándose signos de embarazo, y el diagnóstico, la impresión diagnóstica es un embarazo de localización desconocida en el momento del examen. No te puedo decir si eso es correcto o no, pero sería una forma en la cual vos podrías abordar, digamos, un informe, previa explicación de lo que vos querés decir. Y Diego, la ecografía 3D tendría un aporte de mayor sensibilidad, especialmente en estos embarazos intersticiales y intramiometriales. Mira, esa es una buena pregunta. La ecografía 3D, como la resonancia, tienen valor si la ejecuta gente con experiencia en el tema. Es decir, si uno deriva una ecografía 3D a un centro donde se haga ecografía, digamos, obstétrica y se trabaja en primer trimestre, hay chances de que el ecografista, como conoce el cuadro y tiene experiencia, pueda resolver la situación. Lo mismo que la resonancia magnética. Si se pide una resonancia magnética para un acretismo placentario o para, por ejemplo, un embarazo intersticial que no pudo ser definido ni con ecografía 2D ni con ecografía 3D, tiene que ser un centro que tenga por lo menos el manejo del protocolo, de lo que se va a buscar. Ya que vino la pregunta, por ejemplo, en un embarazo intersticial se usan los tiempos T1 para ver el músculo uterino y los T2 para demostrar el saco en una localización, el músculo rodeando, la parte ísmica de la trompa y la cavidad. Es decir, siempre sin gadoliño, por supuesto, porque el gadoliño atraviesa la placenta. Eso es una condición que hay que tener en cuenta, y es muy poco probable que, por lo menos en nuestro medio, llegue un embarazo intersticial, que sería el cuadro dentro de todos más frecuente, sacando el embarazo de la cicatriz, a una resonancia magnética. Generalmente se resuelven con ecografía 3D. Perfecto. Yo me quería tomar unas palabras para decirte que tenemos saludos de los que nos han escuchado, tanto acá en el Zoom como en Facebook, de gente que está dentro del país Argentina, como Gualeguaychú, La Rioja, Catamarca, Bolívar, y también de otros países como Cuba, Bolivia, Perú, Venezuela, Guatemala, Paraguay, y bueno, y algunos otros lugares bastante más. Así que te mandan saludos y agradecen mucho la presentación. Muchísimas gracias. Yo creo, Julieta, que por honor al tiempo, no sé si te parece, ¿tenés alguna pregunta más? Si me das un minuto, Saúl, antes, Saúl. Antes de la última pregunta, quería comentarle cuáles son nuestras próximas actividades. En esta semana, el 14 de octubre, comenzó el curso de urgencias en ecografía Doppler, que dirige precisamente el doctor Comas, acá presente, con el doctor Barca. Todavía queda alguna vacante y se puede inscribir actualmente. Esta semana comienza el curso e-learning de ecografía en tiroides y testículos de la doctora Lanfranchi, también con muy pocas vacantes disponibles. La semana que viene, el 28 de octubre, comienza el curso de infertilidad, ecografía en infertilidad, que dirige la doctora Ana Iglesias. Un curso muy interesante también, que se puede inscribir en la página de SAUM. El día 4 de noviembre
inicia también en modalidad e-learning el curso de ecodoppler en territorios de exploración poco frecuentes. Son evaluación de dopplerpenianos, oftálmicos, ¿no? Los territorios que no son frecuentemente evaluados, que lo dirige el doctor Carlos Dalotto, también un curso muy recomendable. Y finalmente, el 11, a ver, disculpen un segundo, el 11 de noviembre comienza el curso de Doppler en obstetricia, un curso de los más insignes de acá de la SAUM, dirigido por el doctor Cafisi, en el que también todos estos cursos pueden consultar e inscribirse en la página www.saum.org.ar. Bien, no sé si quedó alguna pregunta. Quedan algunas preguntas de tratamiento, pero más bien iría a una última pregunta para Diego, de qué nos aporta el Doppler, si hay algún parámetro puntual de índices de pulsatilidad, o es simplemente el parámetro subjetivo de claro, cuánta vascularización hay alrededor. Claro, es más bien el tipo de vascularización que hay, y cuando hay alguna duda, si hay poca vascularización, digamos, sí, lo que siempre se menciona, y eso, digamos, desde siempre, es que son las características del flujo trofoblástico. El flujo trofoblástico tiene que ser un flujo de una velocidad moderada alta y baja resistencia. Y lo que ha quedado en la literatura, y se menciona aún en los trabajos actuales, es que el flujo peritrofoblástico o flujo trofoblástico es un flujo con una velocidad mayor de 21 centímetros por segundo y un índice de pulsatilidad menor de 1. Bien. Bueno, Julieta. No, sumar unos saludos de Colombia y México, nada más. Excelente. Bueno, Diego, muchísimas gracias por esta presentación. Veo que tenemos más de 100 presentes en el Zoom todavía, y por ahí algunos en el live, y hemos estado un poco más de una hora, así que... Tuvimos una asistencia de 250 personas. Así que bueno, un gran éxito. Muchísimas gracias a todos, realmente muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Diego. Nos vemos entonces en el próximo webinar en noviembre. Bueno, saludos. Muchas gracias, Saludos. Julieta, Saúl y Juan. De nada, gracias. Chao. Chao.